Entrevista intrapersonal confrontada con Juan José Saavedra Esteban. Estimado Saavedra, me gustaría que me hablara de tu trayectoria literaria como escritor o como lector. Lanza tu ejercicio discursivo. Hombre, como lector, empecé muy pequeño, a los 10 años, así. Empecé leyendo la Divina Comedia, porque no tenía libros en el pueblo y lo que encontraba. Empecé con esa lectura, La caballa del Teotón, segundo a los 10 años, pero luego ya todo eso me ha valido como escritor. La trayectoria de escritor, pues a los 30 años se me ocurrió hacer una tesis doctoral y al mismo tiempo presentaban un premio y fui con la tesis. Pues vete para acá que hace menos, no te preocupes. Fui con la tesis para que no te dé el sol. Y me llevé el primer premio que me dieron 100.000 pesetas del año 80 y pico. Y vale. Me animé a seguir escribiendo. Te animas empresas y seguía escribiendo. Te animas a seguir escribiendo. Querido, ¿cuál fue tu primera obra y en qué año la publicaste? Pues fue La ironía, 82, la ironía de la obra de Severo Lanza, maestro de Azorín, de Pío Baroja, y bueno, lo publiqué con la editorial Libertaria. Tu trayectoria como escritor se caracteriza sobre todo por describir ambientes paisajísticos, un contacto con la naturaleza plena. Me gustaría saber, bueno, primero que me cuentes un poco por qué empezaste con... ¿La naturaleza? Sí, por qué empezaste con la naturaleza y luego si lees autores de este corte. Farol. Vale. Mi maestro. Bueno, empecé con la naturaleza porque vivía en ella. Y entonces, es muy curioso que cuando estás en un ambiente no lo valoras, pero cuando tengo que ir a estudiar al País Vasco o a estudiar fuera y vuelvo a los 26 años, me reencontré de nuevo con la naturaleza. Me encontré de tal forma que empecé a escribir libros sobre la pedriza, me especialicé y hice 6 libros sobre la... Pero el más importante de todos fue cuando me retiré durante 4 años junto al río y escribí un libro que se llama Cuando el sol pasa entre los árboles, la experiencia del silencio. Ha sido de hace 3-4 años, o sea que vuelves, son ciclos, lo que diría Nietzsche, damos vueltas y vueltas y siempre volvemos. Saavedra, me contaste una vez un dato interesantísimo que me llamó mucho la atención, que los árboles desprenden una sustancia que se llama fitocidos, que bueno, básicamente produce en el ser humano la bajada de cortisol, la relajación, y a la misma vez eso sirve para los árboles para protegerse tanto del ser humano como de otras especies. Pero es que según me estás hablando, te voy a contar algo que nunca te conté, es extrañísimo. Tienen una vida porque en esos 4 años yo salía, la casa estaba a unos 20 metros del río, salía y hacía tai chi, toda la mañana se amanecer. Los árboles estaban rectos así, pero cuando terminé a los 3-4 años me fijé y me habían hecho como una cúpula, como protección. El poder moverme dentro y descalzo se creó como una relación y además que le veía como crecía. Recuerdo una vez que lo he comentado, que estaba mirándole y dije, pero qué guapo es, era un chopo de unos 20, altísimo, y mira que eres guapo, y hace una hoja decorado y me caía aquí, y era como si establáramos una conversación, igual que con las ramas, cuando las veía, que cogía yo que sé, diente de león, y le pedía permiso como un budista, de voy a coger un poco para la ensalada, porque había una relación que no descubrí en la ciudad, lo descubrí en la naturaleza. Y eso es algo muy personal, que uno parece que está hablando de ciencia ficción, pero son experiencias divinas. Me fascina mucho tu ejercicio discursivo por varias razones. Bueno, se habla mucho siempre del espacio, de explorar lo que hay fuera del planeta Tierra, pero yo creo que dentro del planeta Tierra, dentro de nuestro ecosistema, el gran desconocido son las plantas, los árboles, y de hecho hay un neurobiólogo italiano, no sé si se llama Mancuso, que habla que las plantas tienen una base de comunicación, que es lo que tú estás hablando. Tú has sentido eso en varias ocasiones, ¿verdad? Sí, no solo eso, pero yo fui con un pastor, entonces de esa gente que conoces por las montañas, y de vez en cuando vuelvo con él y vamos hablando con las plantas y vamos viendo. Él tiene 40 años de experiencia en el campo y por eso publiqué con él, gracias a él, un libro que se llama El hombre que hablaba con las plantas. O sea, está bien claro, hablaba con ellas. Es que la contaba, tú te vas a morir porque tienes esta al lado, y aprendí muchísimo de él. Bueno, de hecho a veces no podía dormir mi hija y decía, se llama Bonilla, Bonilla, dame alguna planta para él. Dice, la campanilla del pastor, que es una campanilla amarilla,
se la daba a mi hija y le preguntaba, ¿tú qué tal hoy? Dice, 10 horas durmiendo sin despertarme. Entonces, bueno, son experiencias que uno tiene ahí con gente maravillosa que existe. Sabes que la flor nacional de España es el clavel. Para ti, con ese contacto con la naturaleza, ¿cuál dirías que es la flor que representa a España ya no por una cuestión antropológica o de idiosincrasia, sino una cuestión más que sea más representativa a la hora de poder visualizarla de manera permanente y que digas tú, wow, es que la veo en todos los sitios? No, pues no sé cómo decirte, la peonía en la montaña, pero para mí la amapola, curiosamente, porque es tan sencilla, tan frágil, para mí la amapola, fíjate, es una belleza inmediata, enseguida, y encima, si sabes manejarla, te puede colocar, como España, te puede colocar. Puedes coger un mareo también con la amapola, porque hay amapolas de todo tipo. Pero la amapola sencilla, el color rojo, de amor, de cariño, no sé, tan frágil la amapola. Sin duda para mí es la amapola. Hay una cosa que resulta difícil para los escritores, pero creo que tú tienes esa capacidad de haberlo puesto sobre el papel, que es, una cosa es vivir una realidad, ¿no? Como tú, que eres una persona que exploras, eres un explorador por naturaleza, un espeleólogo de las emociones, de los sentimientos, de los pensamientos, y otra cosa es ponerlo sobre el papel. ¿Qué te dicen los escritores con respecto a lo que tú cuentas de la pedriza cuando han estado físicamente a lo que has escrito? ¿Sienten esa misma sincronicidad? Sí, la misma. También porque además odio repetir, no sé, tiene que ser de tu experiencia. Si tú has tenido una experiencia, yo qué sé, junto al agua, por ejemplo, la pedriza, hay un sitio que se llama Las Chorreras, te metes y está frío, y has sentido, describes ese momento de frialdad, de cómo el cuerpo se va sumergiendo. Si lo han experimentado, conectas, porque se lo saben. O el cansancio de llegar hasta las torres, que son casi 5 horas, y vas describiendo el sitio, pues sí, conectas, con el que lo ha vivido conectas. Saavedra, ¿qué libro tienes entre tus manos? Y háblame de él, por favor. Pues se lo traía un amigo. Este es un libro que escribí sobre Manzanares Real, que se llama Historias y secretos de Manzanares Real y la Pedriza. Pero lo escribí para que no se perdiera la historia. Lo iba a llamar Historia de Manzanares y dije, no, vamos más allá, vamos a los secretos. Empecé a entrevistar a la gente de 90 años, me contaron los secretos que había y que nadie quería escuchar. Y entonces, bueno, y lo publiqué y hubo mucha polémica, porque recuerdo que muchos se veían retratados, sobre todo los caciques, y cuando me veían se cambiaban de acera. Y hay gente que me paraba y me decía, lo que dices es mentira. Y digo, ¿tú lo has leído? Dice, no, pero me lo han dicho. Siempre eran los familiares de los caciques. Pero, sin embargo, es un libro que es localista también. Pero vender 4.000 ejemplares de un libro no es fácil. No es fácil. Pero sobre todo por eso, decía, es mentira. Y cuando es mentira, dije, bueno, vamos a verlo. Me tiré 7 años, ¿eh? Lo primero que hice era estudiar todo el archivo histórico del pueblo. Me leí todo el archivo histórico, entrevistas a toda la gente de 90 años y luego confrontarlo con la historia. Es la forma de trabajar, ¿eh? Mi querido Juan José Saavedra, para cumplir la máxima de entrevista entre persona confrontada, ¿cuál es la pregunta que te hubiera gustado, que te hubieran realizado, que nunca te la han hecho y te hubiera gustado responder ante ella? Qué gracia. Esa misma lo suelo preguntar a mucha gente. ¿Eres feliz? Pues ¿Quieres que te la responda? me encanta, ¿no? Yo por mí lo dejo así, me ha parecido tan maravilloso, o sea que ampliar algo con ese concepto sería innecesario, o sea, me parece redondo. Esa sería la pregunta. Pues entrevista entre la persona confrontada con Juan José Saavedra Esteban.